Saludos, buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas a este foro que se titula Amor que integra y reúne, una mirada a Fratelli Tutti. Quiero agradecer, comenzando por agradecer a Dios sobre todas las cosas y también a nuestros panelistas, al Padre Samuel Velázquez, que está desde Roma, acompañándonos en el día de hoy, a la hermana Alicia Avilés, a Fray Manuel Avilés y al profesor Jesús Quintana, quienes se unen en este foro a la discusión de tan importante encíclica. Quiero, ¿verdad?, darle la bienvenida a todos los hermanos y hermanas en este campo de la educación de nuestros niños y jóvenes, de educar desde la fe católica a todos nuestros niños. Así que muchas gracias y que disfruten de este panel que va a estar muy interesante. Saludos, gracias Ana, saludos a todos nuestros hermanos y hermanas de la educación católica en Puerto Rico que se nos unen para esta actividad de cierre de la Semana de la Escuela Católica. Durante toda esta semana hemos ido celebrando diversos temas, diversas actividades, desde la apertura con la Eucaristía del pasado lunes y los diversos temas que han ido desarrollando nuestros hermanos de las demás diócesis de Puerto Rico. Muchas de estas actividades relacionadas con lo que es Laudato Si y el cuidado de la casa común. Y hoy, en esta actividad de cierre, vamos a estar hablando sobre Fratelli Tutti, donde se busca armonizar y tratar de ver cómo debe ser ese rol de la figura principal de nuestra casa común, que somos nosotros los seres humanos, y nuestra relación entre cada uno de nosotros y cómo se debe dar esas relaciones a nivel del mundo. Así que hoy contamos con un equipo excelente de panelistas que nos van a estar acompañando, que van a estar de cierta manera reflexionando y dándonos un poco de luz sobre lo que es esta tercera encíclica del Papa Francisco, y nuestro reiterado agradecimiento a ellos por su tiempo y disposición. Para comenzar con nuestra actividad de cierre, queremos unirnos, como todas las demás diócesis, a las actividades de esta semana con la oración que se realizó para esta semana. Le agradecemos a la hermana Iris de la diócesis de Caguas por ella. Comenzamos invocando la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti, Padre, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, en esta semana de la Escuela Católica, te suplicamos que nos unas como hermanos a nosotros, tus hijos en la tierra, nuestra casa común. Concédenos la integridad en nuestras vidas y poder valorar nuestra dignidad humana, pues fuimos creados a tu imagen y semejanza. Que logremos cumplir tu deseo de cuidarnos y amarnos los unos a los otros. Así también cuidaremos la creación que nos regalas para el bien vivir y convivir. Derrama tu bendición sobre todos para que seamos verdaderas fuentes de amor que integra y reúne. Unidos a María, Virgen y Madre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Muy bien, hermosa reflexión, hermoso resumen de lo que vamos a estar hablando en esta mañana sobre lo que esta encíclica, esta tercera encíclica del Papa Francisco nos presenta. El Papa nos llama a toda la humanidad a descubrir en el amor una fuerza que debe transformar las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura. Y para eso tenemos en la mañana de hoy, como mencionábamos al inicio, 4 panelistas que van a estar acompañándonos y ayudándonos a escudriñar un poquito más esta encíclica con la intención de que todas nuestras comunidades educativas puedan también enamorarse de Fratelli Tutti y vivir el mensaje y la petición, la exhortación que nos hace el Papa Francisco en ella. Para eso tenemos en la mañana de hoy a una de nuestras invitadas, que es la hermana Lisette Avilés Ríos, la hermana Lisi, que hace 25 años pertenece a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Santa Cruz, es natural de Bayamón y reside actualmente en el municipio de Cataño. Ella tiene una preparación en biología marina, graduada de la UPR de Humacao, y tiene una maestría en teología. Actualmente es la coordinadora del Centro de Evangelización y Catequesis de las Vicarías de Bayamón, del TOA y La Plata. Así que con mucha alegría recibimos a la hermana Lisi a nuestra transmisión. Saludos, hermana Lisi. Saludos. Gracias por la invitación y bendiciones a todos que nos están escuchando y nos están viendo. Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña en la mañana de hoy el padre Samuel Velázquez Serranos, es sacerdote en nuestra arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Él ha sido rector del Seminario Mayor Santa María de los Ángeles, administrador parroquial en la parroquia Santa María de los Ángeles, es profesor de filosofía de la Universidad Central de Bayamón y también trabaja en conferencias sobre temáticas sobre la ideología de género.
Actualmente es candidato doctoral en teología moral con énfasis en neurobioética de la Universidad Pontificia Gregoriana. También es un visiting scholar del Georgetown University. Tiene una maestría en bioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Tiene una licencia en teología moral de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Tiene una maestría en divinidad del Centro de Estudios Dominicos del Caribe y un bachillerato en Artes y Humanidades en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a nuestro hermano, el padre Samuel Velázquez. Saludos, padre Samuel. Saludos, muchísimas gracias por esta invitación al cierre de la Semana de la Escuela Católica. Bienvenido, bienvenido. Gracias por tomarle su tiempo. El padre Samuel está en Roma, así que estamos haciendo esta transmisión con él desde Roma. Muchas gracias, padre, por su tiempo. Gracias. También nos acompaña en la mañana de hoy Fray Manuel Avilés. Fray Manuel Avilés es nacido en El Salvador. Para el 1980-92 en El Salvador sufrieron una guerra civil que movió a muchos de los hermanos salvadoreños a moverse a tierras extranjeras. Y es así como a los 11 años Fray Manuel tiene que emigrar a los Estados Unidos. Allí, como muchos jóvenes que emigran tienen situaciones difíciles, él nos cuenta que tomó un camino equivocado y dejó de practicar su fe como católico. Se refugió en pandillas, en negocios ilícitos y en otros libertinajes. Se graduó, a pesar de todo esto, como financiero en Estados Unidos en el 2002. Gracias a la misericordia de Dios, en el 2003 tuvo un encuentro personal con Jesús en un grupo de oración de Renovación Carismática Católica en la diócesis de Arlington. Fue en ese tiempo que su vida volvió a tomar sentido y dirección. Después de 5 años de discernimiento, de oración y servicio, decidió entregarle su vida por completo a Dios a través de nuestra Iglesia Católica en el 2007. El 18 de julio de 2009 tomó sus votos temporales y el 11 de agosto de 2012 consagró su vida como fraile capuchino al tomar sus votos perpetuos. El 3 de mayo del 2014 fue ordenado diácono transitorio allá en Washington y el 6 de junio del 2015 fue ordenado sacerdote. Su primera asignación de este salvadoreño fue como vicario parroquial en Utuado, aquí en nuestro querido Puerto Rico, y después de 2 años de estar en Utuado, fue asignado como director del Centro Capuchino en San Juan, aquí también en Puerto Rico, y actualmente sirve como párroco de la Iglesia San Antonio de Padua y es asistente espiritual del Colegio San Antonio en Río Piedras, Puerto Rico, que es parte también de nuestra superintendencia. Así que le damos la más cordial bienvenida al Fray Manuel Avilés. Gracias, Raúl, como también a cada uno de los panelistas. Una alegría para mí compartir y dialogar sobre esta encíclica que es tan crucial y tan importante, especialmente para nosotros como franciscanos y como católicos. Muy agradecido, Fray Manuel, por su tiempo y por estar con nosotros en esta mañana. Por último y no menos importante, se une también a nuestro foro de panelistas el profesor Jesús Quintana Rivera, bautizado, casado y padre de 2 varones. Tiene 2 chicos de 11 y 14 años, natural de Ponce. Posee un bachillerato en biología, una maestría en teología, en divinidad, también del CEDOC. Es educador de religión y coordinador de pastoral en las escuelas católicas. Ha trabajado en eso. Colaborador en la oficina de los medios de comunicación social de la diócesis de Ponce y del centro catequístico. Actualmente es delegado para la misión institucional de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y profesor de teología. Y recién nos enteramos que está viviendo acá en la arquidiócesis de San Juan, entre Bayamón y Guaynabo. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano, el profesor Jesús Quintana Rivera. Saludos y muchas gracias por la invitación y sobre todo saludos a todos los hermanos y hermanas en la misión de educar. Así que gracias por la invitación y esperemos poder compartir este ratito. Excelente, gracias Jesús por estar con nosotros. Pues como les mencionábamos, vamos a estar discutiendo esta tercera encíclica. Cada uno de nuestros hermanos va a tener a su cargo 2 de los capítulos en los cuales se divide la encíclica. La encíclica tiene 8 capítulos, como pudimos ver en el video al inicio, y cada uno de ellos va a estar trabajando 2 de esos capítulos. Luego de que cada uno de ellos haga su presentación, los demás van a comentar, van a reflexionar sobre lo que este hermano o hermana haya presentado como parte de su reflexión. Así que vamos a comenzar. Nos vamos a ver en un ratito a nuestros hermanos
Y se queda con nosotros para iniciar esta reflexión el padre Samuel Velázquez, que tiene a su cargo los primeros 2 capítulos de la encíclica. El primero, Las sombras de un mundo cerrado, y el segundo, Un extraño en el camino. Así que, padre Samuel, son todos suyos. Muchas gracias, Raúl, y también saludo pues a la hermana Alicia, a Fray Manuel y al profesor Jesús. Un placer poder compartir y conocerlos. Bueno, dentro de los 287 números que componen esta encíclica del 3 de octubre del año pasado, estos 2 primeros, o toda la encíclica, hace parte de la doctrina social de la Iglesia. Digamos, este es el espacio que le corresponde a esta encíclica. Segundo, ¿cuál método más o menos, digamos, que sigue el Papa para la redacción de esta encíclica? El ver, juzgar y actuar. Los 2 primeros capítulos se enmarcan en este espacio del ver. Y uno se pregunta, ¿por qué escribe esto el Papa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él está viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces hace un análisis de la realidad que son estos 2 primeros capítulos. El ver. ¿Y qué es este ver? Es un realismo histórico de lo que está sucediendo. Se ve un panorama tenebroso y oscuro de, como dice el primer capítulo, sombras de un mundo cerrado. Es un mundo en prisión que se ahoga lentamente con una secuencia impresionante de una letanía negra que bien puede ser alargada. Y entonces ahí empieza todo un elenco de situaciones, ¿no? Nacionalismos, fanáticos, individualismos, egoísmos, racismo, un bien común secuestrado por una economía enferma, absolutización ideológica, ciega y dogmática de la propiedad privada. Sobre todo esto crea esta dificultad. Nosotros creemos en la propiedad privada, pero no en la dogmatización o absolutización de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque existe en la doctrina moral de la Iglesia el primado del destino universal de los bienes. Es decir, los bienes, todo lo que existe, es para todos, toda la humanidad. Como dice Populorum Progressium, número 23, porque lo que ha sido dado para el uso de todos, tú te lo apropias. Es más, comentando esto desde el punto de vista de San Ambrosio de Milán, pronuncia una frase muy fuerte, dice, la tierra fue creada para todos como un bien común, para los ricos y para los pobres. ¿Por qué, oh ricos, reclaman un derecho exclusivo sobre la tierra? Tú, rico, no das al pobre cuando das caridad, porque le devuelves lo que le corresponde, lo que es suyo. Y así, en esa letanía negra de sombras y oscuridad, aparece, sigue describiendo el Papa, ¿no? El argumento de la globalización. Más conectados, más cercanos, pero menos hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque se quiere destruir la singularidad, se quiere la diferencia, licuando la conciencia y licuando la historia, la deconstrucción de lo que es las sociedades, uniformar a todo el mundo, olvidándonos de nuestro pasado, incluso llevando a los jóvenes en cualquier parte del mundo, y sucede en Puerto Rico, a avergonzarse de quiénes somos. Que si soy puertorriqueño y me avergüenzo de mis raíces, de mi familia, me avergüenzo de mis padres porque son viejos ancianos o no han estudiado lo que yo sí he estudiado, nos lleva a eso, a la globalización, a tener temor sobre eso. Y entonces no hay peor alienación que perder el sentido de pertenencia de donde yo vengo. Entonces, en nombre del bienestar, se exaspera la cultura del descarte, del anciano, una sociedad sin niños. Por ejemplo, aquí en Italia es uno de los 2 o 3 países junto a Japón y a Alemania donde la tasa de natalidad es bien escasa, 0.1, 0.2. Entonces, ver un niño en la calle es casi para un aplauso, o en algunos pueblos. Y esto va creando generaciones donde sin niños y descarte de los ancianos. Se descartan los trabajadores, las mujeres, inmigrantes sobre todo, porque se tiene miedo. Aquí llegan muchos inmigrantes, sobre todo de las costas africanas,
Y eso ha sido también una lucha de batalla, sea tanto en Italia o en España o en la frontera méxico-americana. El bienestar se mide a la base del Producto Interno Bruto. Entonces se ve el bienestar de una sociedad basado en números y no en humanización, no en la persona humana. A esto se añade que se alzan los muros del miedo, tráfico de seres humanos, de órganos, la profundización aguda del aborto, la censura en los medios locales, o en los medios digitales, perdón. Otra cosa que detalla el Papa es los derechos humanos que no son tan humanos ni tan universales para todos, no están en igualdad de dignidad. Habla de los conflictos regionales, como él suele hablar de la Tercera Guerra Mundial a pedacitos. Una cultura digital que en vez de ser fuente de unidad en su estructura comunicativa, se divide, crea odio, desigualdad, como lo hemos visto a través de las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram, que todo esto que hemos pasado en estos días y meses pasados. Como estas plataformas, que alguien se pone una máscara digital y puede, antes lo que no se podía hacer, hoy en día todo el mundo grita, insulta, desprecia, se convierten o nos convertimos en asesinos y sicarios digitales también. Y yo hago mi nicho y me encierro con lo de mi ideología y yo pontifico desde esas plataformas y creo odio, discriminación, rabia. Eh, Todo esto también nos hacemos esclavos del mundo digital, separándonos de la realidad. Y entonces nos creamos unas fantasías digitales fuera de todo criterio. Esto hace que, juzgando el desarrollo tecnológico, tenga una gran exponencial de asombro, pero sin ningún progreso ético y sin ningún rumbo humano. Esto nos ha dejado que el COVID se manifieste como una gran realidad que nos dice, mira, nadie se salva solo, todos estamos interconectados, todos necesitamos de todos. Y por último, el Papa señala el gran flagelo de la indiferencia. Esto lo único en el segundo capítulo, basado en analizando la realidad a partir del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, 25 al 35, sobre la parábola del buen samaritano o del infortunado. ¿Qué pasa con esta parábola que es preciosa? Primero que todo es casi como el fundamento de nuestra fe cristiana. Es parte del centro de la médula ósea de lo que es ser cristiano y cristiana. Refleja esta parábola todas las desventuras que el Papa en el capítulo precedente ha señalado, las calamidades de la humanidad, es decir, la indiferencia ante las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Pero también a la vez es la imagen de una mano que se tiende para ayudar y para rescatar, para sanar, para integrar y para cuidar. Es la parábola en la que figura un rasgo esencial de lo que somos como cristianos, porque va contra la indiferencia, contra el egoísmo y contra todo prejuicio que podamos tener. Es un nudo esencial de lo que es nuestra fe, pues quien ama a su hermano permanece en la luz. Nos dice también la primera carta de San Juan, quien no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Entonces, ese es el cambio específico que hay al Antiguo al Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos ver aquí en esta parábola? Que el amor al ser humano está por encima de cualquier otra consideración religiosa, étnica y de cualquier otra índole. Aquí se manifiesta que el amor al otro, al hermano, aunque lo odie, porque entre un samaritano y un judío existían odios ancestrales. El amor por encima de toda barrera, por encima de toda exclusión, por encima de todo prejuicio, por encima de la religión. Por eso el Papa escoge esta cita como vértice de hacer que todos seamos hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre con la misma dignidad. Quien ayuda es un extranjero, un extraño que se odia, un hombre de otro pueblo y de otra religión,
pero es este hombre extraño, este samaritano, quien marca la pauta ética a seguir. Por otro lado, es una parábola que canta al amor, a la compasión. Y con esto termino en una frase de Martin Luther King. La primera pregunta que se hizo el sacerdote y el levita fue: si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Pero el buen samaritano invirtió la pregunta: si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué pasará con él? ¿Qué pasará con él? Es una inversión que Jesús nos da a entender quién es mi prójimo, más allá de mis familiares, más allá de mi propio pueblo, de mi cultura, de mis raíces, es toda la humanidad, todos los que están, nos coincidimos en nuestra humanidad. Entonces, el Papa abre este aspecto para decir que todos en la vida hemos sido buenos samaritanos, hemos sido salteadores, hemos sido levitas, sacerdotes, incluso hasta muy religiosos. Nos invita a la coherencia, nos invita a reconocer que en cualquier momento nosotros podemos ser cualquier personaje de esta parábola en el concierto de la humanidad. Y contra la dictadura del desencanto de este panorama o estas letanías negras que hemos descrito en estos 10 minutos, hay una esperanza que se abre. No podemos caer en la dictadura del desencanto, de la tristeza, porque no esperando en los gobiernos tenemos que empezar procesos personales, subsidiarios, es decir, desde las bases profundas de la sociedad y pequeñas de la sociedad, y buscar y entender que el buen samaritano, por antonomasia, por máxime, es Cristo quien se ha hecho solidario con nosotros y por lo tanto nuestra fe parte de la persona de Cristo. Pues nada, con esto llego aquí. Muchísimas gracias. Agradecidos, Padre Samuel. Abrimos ahora el espacio para que nuestros panelistas puedan reflexionar un poco sobre lo que Padre Samuel nos ha mencionado sobre estos primeros 2 capítulos de la encíclica. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién se aventura de primero a dar su impresión? Bueno, puedo empezar, si les parece. Escuchando a Padre Samuel, sobre todo el modo en que resume esos primeros 2 capítulos, constantemente preguntaba, ¿verdad? Y de algún modo trataba de hacer la reflexión, ¿cómo se traduce eso también a nuestra realidad ahora de estar, entre comillas, en un lockdown, ¿verdad? O sea, en una situación de pandemia y que se supone que estemos en un proceso de cuidar y de cuidarnos, ¿verdad? Cómo poder en este tiempo de cambio, en este tiempo que nos ha hecho estar mucho más cercanos con los nuestros en casa, ¿verdad? Donde hemos aprendido a redescubrir tal vez el hogar, donde hemos aprendido también a descubrir el valor del encuentro en el caso de poder ir a la escuela, ¿verdad? Porque tal vez maestros y estudiantes en algún momento se quejaban de, wow, cómo me cansa la escuela, cómo me cansa, ¿verdad?, el ir a trabajar, y sin embargo ahora casi se anhela, aunque no sé si con este sistema, ¿verdad?, de Internet y demás nos abruma, pero dentro de eso, ¿verdad?, es como un repensar desde dónde tengo que ver toda esta situación, desde lo que me beneficia a mí, como en el caso del samaritano, ¿verdad? Si es porque lo que me complica a mí, o en qué situación dejo al otro, ¿verdad? O de qué forma puedo colaborar con el otro. Por ahí, mientras lo iba escuchando, iba pensando en eso, ¿no? La realidad actual. Eh, que no sé si de algún modo pueda esta encíclica también ir iluminando, ¿verdad?, nuestra nueva realidad, al menos la concreta, la que tenemos ahora, y sobre todo desde ese salir de nosotros para estar con el otro. Muy bien, muy bien. Yo pienso que la escuela católica, como toda otra institución, si no parte de un análisis de la realidad serio, ¿verdad?, sincero, no va entonces a poder atender los problemas que la quejan. Y es bien importante esos primeros 2 capítulos porque dan en el clavo de dónde estamos para poder entonces proponer una esperanza común. El Papa, yo creo que en todo su magisterio ha sido muy claro. Esto se trata de algo que hemos perdido, que Dios ya nos dio, que tenemos y que hemos perdido, pero tenemos todavía la esperanza. Es posible volver a recuperarlo.
Entonces, mirando, ¿verdad?, nuestro escenario escolar, lo importante de toda la evaluación de toda actividad, la coordinación de comités y equipos de trabajo, la integración de todas las personas que están presentes, cuáles son los verdaderos problemas que tenemos y qué solución tenemos disponible, qué está a nuestro alcance, qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros. Entonces, poder identificar problemas, situaciones, personajes, protagonistas, soluciones, para luego entonces ponernos en camino. Creo que es clave. Si no miramos el problema desde el principio, no podremos entonces llegar a la solución. Excelente. Gracias, padre. En verdad fue muy motivador lo escuchado. Dijo algo que me llamó mucho la atención, el uso, la frase cuando usa la mascarilla, y nos damos cuenta que ahora nosotros podemos usar la mascarilla como una razón para distanciarnos. Al contrario, lo que el Papa nos trata de convocar, y qué contradictorio que en este tiempo en el cual estamos en pandemia, recibimos esta encíclica en el cual él nos recuerda de reencontrarnos, de buscarnos, de hablarnos, de comunicarnos, y me hace pensar mucho en los chicos del colegio. Muchos de ellos yo creo que han llegado al punto en el cual mueren por salir de las pantallas y estar en los pasillos. Antes se morían por salir de los pasillos y estar en una pantalla. Entonces yo creo que esta mascarilla que hemos usado va a ser un triunfo al quitarla y volver a decir, no, podemos hablar, podemos ser humanos, podemos compartir, podemos expresar lo que en verdad somos como seres y no como a veces nos imaginamos a los demás. Y el Papa lo que quiere es romper una imagen distorsionada de lo que es la persona que está a mi lado, el prójimo. Definitivamente, una de las frases que más me impresionó de lo que nos compartía Padre Samuel es el hecho de que estamos más conectados, pero somos menos humanos. Y en este espacio en que en el pasado, ya vamos para un año, dando clases virtuales en nuestras escuelas, hemos logrado encontrar nuevas formas de conectarnos con nuestros estudiantes y con sus familias a través de los medios virtuales, pero nos debe ocupar el cómo vamos a recibir a nuestros estudiantes una vez las escuelas puedan abrir y tenerlos presencial, porque en un año han cambiado muchas cosas. Nuestros chicos en un año han cambiado dramáticamente, y nuestra preocupación y ocupación debe ser que nuestros estudiantes, que de cierta manera están más conectados, vuelvan a ser más humanos, vuelvan a tener esa conexión de fraternidad que quizás se ha perdido un poco en este tiempo que estamos viviendo. Pero tenemos camino para andar, tenemos una responsabilidad pastoral con nuestros chicos y es muy importante. Así que, Padre Samuel, muchas gracias por su participación. Seguimos entonces con la próxima parte. Se queda con nosotros aquí ahora en pantalla la hermana Lizzy Avilés, que va a estar trabajando con nosotros el capítulo 3 y 4, Pensar y gestar un mundo abierto y un corazón abierto al mundo entero. Hermana Lizzy, todos suyos. Mil gracias. Retomamos tal vez donde lo dejó el padre Samuel con la parábola del samaritano, ¿verdad? Que es esa oportunidad de analizar o de profundizar en ver esa realidad, ver nuestro mundo actual, ¿verdad? Tener eso como punto de referencia. Y el Papa, luego de esos primeros 2 capítulos, de ver y un poco juzgar, ¿verdad? Desde la parábola del samaritano, nos lanza entonces a acciones, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar. Entonces, en ese actuar nos propone pensar, ¿verdad? Justamente en cómo gestar un mundo abierto. Y una de las cosas que hace mucho hincapié el Papa en este capítulo es el hecho de que el ser humano, hombre, mujer, no importa la condición en que esté, no importa su origen, no importa si sea creyente o no creyente, para poder desarrollarse debe realmente abrirse a los demás, ¿verdad? Abrirse al otro, abrirse a lo otro también, y en ese otro me refiero a la naturaleza. Es interesante porque sin esa apertura, sin ese encuentro, sin ese darse, sin ese abrirse, el ser humano queda incompleto, dice el Papa en el numeral 87. Y que esa existencia humana crece en la medida que se relaciona con otras existencias. O sea, no solamente se desarrolla, sino que también crece. Y que no se podrá tener vida
en esa actitud de aislarnos, ¿verdad? De pertenecer a uno mismo, de quedarse y protegerse en este sistema o en esta realidad pandémica. Tal vez la tendencia es a la sobrevivencia, ¿verdad? Me cuido, me cierro y no permite entonces que yo me pueda desarrollar como persona, como ser humano. Por tanto, nos lanza a ir más allá. Y el amor siempre hace eso, lanzarnos a más allá, a salir de nosotros, a entrar en relación con otros y con otras, y sobre todo a no caer en la autorreferencialidad, ¿verdad? No mirarnos nosotros como el ombligo del mundo, diríamos, ¿verdad? Sino, o como el centro o la última Coca-Cola del desierto, sino tener como referencia a aquel que nos ha creado, aquel que nos invita a relacionarnos, obviamente, a Dios. Posiblemente en este tiempo de pandemia hemos visto la incidencia y el disparo de la violencia doméstica, porque es que hemos estado encerrados básicamente, ¿verdad? Hemos estado en casa y hay personas que no han sabido manejar, que no han tenido la posibilidad de manejar sus frustraciones y eso ha generado violencia. Eh, por, es posible que cada uno de nosotros en algún momento de estos 10 o 11 meses que llevamos de pandemia, hemos experimentado que hemos sido tal vez un poco menos tolerantes en algunas situaciones. No es que seamos violentos del todo, ¿verdad? Pero tal vez hemos experimentado esa frustración y cómo canalizarla. Entonces, debemos, ¿verdad? Ante eso, el Papa siempre nos propone, ¿verdad? Ese abrirnos y reconocer la grandeza de la hospitalidad, el acoger al otro, el poder sobre todo en este momento difícil de acercarnos, hacerlo, aun cuando tengamos que llevar un protocolo. Aun cuando tal vez nos asuste el virus, poder también, ¿verdad?, tender una mirada de compasión, una mirada de cercanía, una mirada justamente de misericordia. Y valorar, ¿verdad?, sobre todo el amor a lo diferente. Hay un comentario que hace el Papa citando a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Recientemente celebramos su fiesta, justamente el 28 de enero, el jueves pasado, y decía Santo Tomás, y un poco parafraseándolo el Papa, que la templanza de una persona avara ni siquiera es virtuosa, ¿verdad? O como decía San Buenaventura, las virtudes sin la caridad estrictamente no cumplen con los mandamientos tal como Dios nos los entiende, ¿verdad? No desde la ley que la entendamos, sino desde esa realidad de Dios. Es el amor, es esa caridad, que es como se traduce el amor, también se va a traducir como solidaridad, se va a traducir también como cercanía, como acogida, ¿verdad? Y eso es lo que debe de algún modo movernos, impulsarnos a lograr encontrarnos con el otro, ¿verdad? Y no importa que yo sea muy virtuosa, si me falta la caridad, si me falta el amor, de nada vale, ¿verdad? Esa virtud. Esa búsqueda siempre de lograr un mundo abierto y un pensar de modo diferente tiene que darse también desde la sociedad, ¿verdad? Tenemos que lograr que las sociedades sean abiertas y que integren a todos. En este punto a mí me hizo pensar mucho, en Puerto Rico tal vez no se ve esa oleada en este momento de llegada de migrantes, ¿verdad? Tal vez hace unos años atrás veíamos a nuestros hermanos de la República Dominicana que llegaban en casa. Hace unos meses se escuchó también la lamentable llegada y muerte de muchos de ellos, pero no es tan evidente. Y tal vez eso no nos permita ver que nosotros aquí en Puerto Rico tenemos una sociedad muy diversa, que tenemos una sociedad que también desplaza incluso a los propios puertorriqueños o a los propios ciudadanos o a los propios que están viviendo en este archipiélago. Lo vemos tal vez con esa realidad del modo en que como pueblo nos relacionamos y tratamos a nuestros hermanos de Vieques, de Culebra, por ejemplo, a personas que grupos sociales, ¿verdad?, que viven en lugares eh, que tienen un valor adquisitivo, pues para tal vez construir una urbanización o construir, diríamos, una urbanización, ¿verdad? Y pienso cómo desde las escuelas, ¿verdad?, desde la educación, lo que estamos realmente formando son personas que van en un futuro cercano y a medio tiempo
son las personas que van a asumir proyectos donde tendrán que entrar en relación con grupos o sociedades o comunidades que posiblemente no tengan una riqueza monetaria, pero que están en un lugar realmente importante o valioso para otros fines, y cómo lidiar con eso, ¿verdad? Cómo ir creando en esa persona, en ese cristiano, en esa cristiana en formación que tenemos en nuestras escuelas, incluso nosotros como adultos, ¿verdad? Como educadores también, cómo lograr cambiar esa mirada, ¿verdad? Y lograr integrar a todos, no importa su origen. Diríamos también en la realidad más cercana de las escuelas, no importa si ese joven tiene una tendencia homosexual o tiene una tendencia distinta, ¿verdad? A lo que es la norma. Entonces, ¿cómo abrirnos también a todas esas realidades? Y el Papa nos sigue eh, impulsando, ¿verdad?, a creer en el amor. Y un amor que se hace concreto, un amor que realmente trasciende las relaciones, no solamente para verse como si fuéramos socios, ¿verdad?, del cual puedo beneficiarme, sino realmente lograr hacer amistades sociales, ¿verdad? Fraternidad, que es lo que realmente, y es el título, ¿verdad?, de esta encíclica, lograr el que todos realmente somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que no importa de dónde venga, no importa cuál sea mi realidad social, mi preferencia, mi estatus, realmente yo soy tu hermano y yo soy tu hermana, ¿verdad? Lograr esa búsqueda de libertad e igualdad y fraternidad es importante para lograr hacer un mundo distinto, ¿verdad? Eh, Superar ese individualismo. Y de hecho, el Papa nos habla del individualismo como virus, no habla solamente del coronavirus, habla también de otros virus como el individualismo, ¿verdad? Y a veces, tanto el individualismo como el racismo, el Papa los presenta como dos virus que pueden hacer y hacen mucho daño, ¿verdad? Hacen mucho daño porque se camuflajean un poco, ¿verdad? No, yo no soy individual, es que estoy pensando, ¿verdad? Únicamente en qué es lo mejor para mí. Vamos, a veces esa búsqueda de solamente pensar en lo que me es beneficioso sin pensar en el bien común, pues obviamente es un individualismo disfrazado, ¿verdad? De responsabilidad social. Así que, un poco por ahí en ese tercer capítulo de Pensar y gestar un mundo abierto, ese reconocer que hay un derecho del ser humano a ser tratado como ser humano, no importa las fronteras, que existan, ¿verdad? Eh, y ese ser humano obviamente está en un colectivo, pertenece a un pueblo, y que esos derechos, el derecho de los pueblos a ser desde su cultura, desde su historia, desde su riqueza. Y cómo tal vez los pueblos con mayor poder adquisitivo, cómo en ocasiones rezagan o se benefician, ¿verdad? Pensaba un poco en esta realidad de Puerto Rico con lo de la ley promesa, ¿verdad? Tenemos una deuda, diríamos, sumamente injusta en parte, en gran medida, pero también, como pueblo, ¿cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo vamos a lograr, verdad, eh, de algún modo despertar a esa realidad, pero despertar desde, un código diferente, no únicamente porque soy una carga económica, sino porque el poder desarrollar a Puerto Rico tiene que ser, independientemente de lo económico, una responsabilidad también social, política, espiritual también, ¿verdad? Así que, al igual que nosotros pasamos por estas situaciones económicas difíciles, hay otros países que no se logran desarrollar justamente porque están siendo aplastados por unas deudas y no deja que el ser humano o los seres humanos que vivan ahí puedan desarrollarse y aportar. Y aquí nos lanza entonces al capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero, haciendo énfasis, ¿verdad?, a todo lo que dice Laudato Si, enlazándolo a lo que está hablando Laudato Si, de que todo ser humano es hermano y hermana,
que todo lo que nos rodea también es parte de nuestra responsabilidad. Y eso es un poco, ¿verdad?, lo que nos ayuda a reconocer el límite de las fronteras. Y no solamente las fronteras políticas o geopolíticas, ¿verdad?, sino que todo ser humano, migrante o ciudadano, tiene derechos y la necesidad de realizarse integralmente. Que esto supone cambiar las leyes o reglamentos que se tienen para permitir que personas que están siendo desplazadas puedan llegar a nuestro país o a cualquier país y verlo no como una carga, no como una amenaza, sino realmente con que puede aportar a nuestro país, que puede ayudar en el desarrollo de nuestro propio país. Pensemos un momento, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Que tiene se tuvo estos últimos 4 años tantas luchas con respecto a la llegada de los migrantes y esa amenaza que parecían los migrantes, ¿verdad? De decir, es que nos van a quitar el trabajo. Realmente cuando vemos los migrantes son justamente los que asumen muchos de los trabajos que los ciudadanos, ¿verdad? Los originales supuestamente no quieren asumir. Entonces es un poco, ¿verdad?, quitar esos límites al reconocer que ese ser humano es una persona, es mi hermano, es mi hermana. Obviamente aquí como cristianos podemos aportar muchísimo porque cada vez que vemos un ser humano, tenemos que ver a Cristo mismo, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a dar la milla extra, a sentir que no solamente acojo lo que esa persona puede dar, sino que también yo puedo ofrecerle de forma gratuita mi generosidad, nuestra acogida, nuestra cultura incluso, ¿verdad? Así que eh, imaginen, ¿verdad? El que en Puerto Rico nos cerráramos por completo a la llegada de otras etnias o de otras culturas. Pienso, por ejemplo, nosotros que somos de origen básicamente, ¿verdad? Indígena, africano y español. Claro, hay ingleses, hay otros pueblos aquí, pero imagina, por ejemplo, a Puerto Rico sin la identidad y sin la riqueza que recibimos de la cultura africana. Eh, por ejemplo, algo sencillo y tal vez gracioso. Imagina nuestra vida sin las alcapurrias, por ejemplo. eh, Nos harán daño al colesterol y demás, pero siempre las saboreamos, ¿verdad? Hay una riqueza que no es únicamente de poder adquisitivo o de dinero, sino también de modo de afrontar la vida, de resistencia, de alimentación, de relación con la naturaleza. Y eso nos los da la oportunidad de abrirnos, ¿verdad? Y asumir la diferencia del otro. El poder hacer un intercambio fecundo de nuestra cultura. Y quisiera cerrar con un pensamiento de don Pedro Casaldáliga, obispo de Brasil y de feliz memoria, cuando vino en el 1998 a Puerto Rico, invitado por la Conferencia de Religiosos, en la coyuntura justamente de los 100 años de la presencia norteamericana o la invasión norteamericana a Puerto Rico. Y él en la Eucaristía de cierre nos regaló un poema. Yo siempre recuerdo un pedacito, obviamente el pedacito que más me impresionó, y él nos decía: Puerto Rico, no pierdas nunca tu identidad, porque si la pierdes el rostro de Dios estará incompleto. Y un poco el Papa en este capítulo 4 hace mucho hincapié el que logremos recuperar y que logremos trabajar la parte de la identidad de cada pueblo, de querernos, amarnos con nuestras luces y sombras. A nivel de la educación, podemos aportar muchísimo en esa línea, como nuestra identidad puertorriqueña es necesaria cultivarla, mantenerla, abrirse también a otras culturas y a otras realidades, pero sin perder quiénes somos y sin perder sobre todo la posibilidad de aportar a otros, ¿verdad? Y ahí hay unos aspectos que podemos trabajarlo desde la educación. También sabemos que hay otros aspectos que a nivel político se tienen que gestar y ahí ya Fray Emanuel hablará sobre ese aspecto, ¿verdad? Y cómo ilumina el Papa en el aspecto político, pero nosotros tenemos también que tenerlo claro. Puerto Rico tiene algo que aportar
Puerto Rico tiene también algo que aprender de los demás y en esa realidad la educación es vital. Así que hasta aquí. Agradecido, hermana Lizzy, por la participación y tan excelentes comentarios sobre todo lo que estamos viviendo. Me llama mucho la atención, como comenzaste tu presentación, el amor nos lanza a ir más allá. Y en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo ahora mismo, definitivamente tenemos que ir más allá. Y nuestro centro de gestión, que es la Escuela Católica, es el escenario perfecto para nosotros poner de nuestra parte, nosotros contribuir con nuestra semilla en ese ir más allá, por el amor. A ver qué tienen que decir nuestros hermanos que están por aquí con nosotros sobre todo lo que Lizzy nos ha expresado. Gracias, Bueno, hermano Lizzy. Tengo un breve comentario y fue una frase que usted usó que me llamó mucho la atención y dijo no limitarnos, sino valorar el amor a lo diferente, ¿no? A este servidor como alguien que viene de afuera. Yo en Puerto Rico me he sentido muy bien recibido, pero mi mayor experiencia en lo diferente, en lo multicultural, ha sido cuando viví en Estados Unidos. Y es tan hermoso, ¿no? Aprender de los demás. En los tiempos que yo he visitado o he tenido la oportunidad incluso de ir a las Jornadas Mundiales de la Juventud, no hay una fe tan viva, tan explosiva, podemos decir, en carismas, que cuando uno está con otros que son diferentes, porque ves cómo alaban a Dios en otros lenguajes, ves cómo cantan, ves cómo te apoyan, cómo son amables, cómo son serviciales a su manera. Y creo que ese es un valor que si podemos impulsar en nuestros jóvenes, ¿no? El ser abiertos a la diferencia, también llegaríamos a respetar no solamente las otras creencias, las otras iglesias, sino que también las otras maneras de servir, atender y ser. Muy bien, muchas gracias. Padre Samuel iba a tomar la palabra. Sí, me gustó una parte de lo que hablaba la hermana Alicia, es cómo superar esa tentación de vernos siempre como socios, ¿no? Esa relación de qué ventaja yo puedo sacar del otro o de tal situación. Y la otra cosa que me hizo pensar en la reflexión de la hermana es cómo ayudar nosotros, educadores, profesores de las escuelas católicas, ayudar a que los jóvenes sean buenos samaritanos. Cómo lanzarlos a ese encuentro, a ese amor, de amor al extranjero, al extraño, al diferente, al que lo piensa diferente. Porque cuando uno es niño, uno es más fácil, más flexible de entrar en solidaridad. Pero poco a poco que pasa la vida, uno se va cerrando en su propio núcleo. Y cómo aprovechar ese tiempo, ese espacio propicio de la escuela católica para que se conviertan y nos convirtamos todos en buenos samaritanos. Ese es mi interrogante momentáneo. Gracias. Un poco por la línea que menciona el padre Samuel, creo que como escuela católica, el Papa, ¿verdad?, nos lanza el reto de promover y lograr conseguir actividades donde nuestros estudiantes entren en contacto con esos más vulnerables, que entren en contacto unos con otros. Estas actividades entre colegios, entre escuelas, donde se conocen, donde el estudiante ve que hay otros igual que él, en la misma crisis, en el mismo momento, en la misma situación. Actividades de contacto con la naturaleza, de cuidado y protección, defensa de la naturaleza. Ahí podemos ser creativos. Y lo otro, el lograr forjar esa identidad que como escuela católica tenemos y esa identidad que como estudiantes de escuela católica, o sea, debe haber una diferencia entre estudiar en una escuela católica y estudiar en otra escuela. Y no es más o menos, sino que debe haber una diferencia. Él tendrá su identidad, nosotros tenemos la nuestra. Lograr forjar esa identidad, lograr contagiar a nuestros estudiantes, profesores, empleados, familias de esa identidad y poder entonces hacer esa aportación a la sociedad. Yo creo que esa es la aplicación concreta nosotros como escuela católica. Sí, definitivamente ese valor añadido que tiene la escuela católica dentro de la formación de nuestros niños y jóvenes. Y como mencionaba Jesús, la importancia de interactuar, no solamente las escuelas que están dentro de una misma diócesis, entre todo Puerto Rico, como secretariado interdiocesano de escuelas católicas, podemos también promover esa interacción entre nuestros estudiantes y nuestro personal y todas las comunidades educativas con las cuales contamos. Así que gracias, hermana Lizzy, por tu aportación a nuestro
foro en la mañana de hoy. Nos quedamos ahora con Fray Manuel Avilés, quien va a estar discutiendo con nosotros los capítulos 5 y 6, la mejor política y el diálogo y amistad social. Fray Manuel, son todos suyos. Gracias, Raúl. En verdad, unos temas bastante particulares. La mejor política me llama la atención, ya que si hay alguien que trata de evadir cualquier discusión o compartir político es este servidor. Pero lo vi como una oportunidad también para desarrollar una perspectiva bastante neutral, ¿no? Y no irme a un extremo o al otro. Lo primero que me llamó mucho la atención del Papa en este capítulo de una mejor política es que nos recuerda que nuestra vida está cimentada en una familia. Y por lo tanto, el principio, el fundamento decisivo de una política debe ser, y el Papa lo usa una otra vez, el pueblo como su base a una mejor política. Pensar y enfocarnos en lo que el pueblo necesita, en lo que las personas en verdad les va a edificar. Y esto nunca lo había escuchado, lo cual es bastante edificante para mí, porque el Papa dice esta frase, dice que la política es una vocación, ¿no? Es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Y pensar, ¿no?, que la política es una vocación, me tengo que enraizar en lo siguiente, pensando como salvadoreño. Yo nunca he escuchado aplausos o felicitaciones a un político, excepto recientemente en mi país, en El Salvador, lo cual hemos pasado guerras civiles y situaciones fuertes, las cuales incluso me hicieron a mí salir de mi país. Y ahora nos encontramos con un presidente, Nayib Bukele, en la cual la gente lo está aplaudiendo por sus obras de caridad. Y creo que la simiente, la fuente de él ha sido lo siguiente: el pueblo. Enfocarse que en el pueblo es su familia, el pueblo es donde él es elegido para servir. Y creo que eso nos debe de motivar a nosotros, y el Papa también nos recuerda algo bien elemental y singular. Así como tenemos que estar abiertos a las cosas diferentes, como hablaba nuestra hermana Alicia anteriormente, también él nos alerta y nos pide que seamos cautelosos en no clasificarnos, ¿no?, en el populismo, el liberalismo, el considerarnos o clasificarnos como conservadores. Aquí en Puerto Rico, desde que llegué en Utuado, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, los tumbacocos, la gran bulla durante el tiempo de la política, que todo el mundo gritaba PNP, todo el mundo gritaba popular, rojo, azul o el color. Y nosotros debemos tener una identidad, especialmente como cristianos, el ser abiertos a la diferencia de los demás, ¿no? Y eso no lo podemos perder, porque debemos de respetar lo que el otro es, pero no dejar o clasificar a los demás por lo que ellos piensan, porque nos damos cuenta que incluso una persona, por muy particular que sea o fiel a un partido, sus pensamientos están divididos. Puede ser que sea más fiel a la ideología que tú tienes, que eres de otro partido, y eso creo que es un regalo que el Papa nos da, de ser cuidadosos con clasificarnos. Luego, algo bien interesante de la política que me llamó la atención es cómo él nos trata de impulsar a una política internacional, a un poder internacional, y hace mención de la ONU y sus responsabilidades, la cual creo que como sociedad tenemos una gran virtud, tenemos una gran oportunidad nosotros para llegar a otras personas. Y nos recuerda que la política sin duda que es necesaria. Eso me llamó la atención cuando él recalca una y otra vez y dice la importancia de la política. La política no se debe someter, eso sí dice, no se debe someter a la economía. Y algo con lo cual nos hemos dado cuenta a nivel mundial es que es triste que tenemos buenos líderes políticos en muchas ocasiones, hablando a nivel nacional, en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, pero que fácilmente se venden al dinero, que se dejan llevar por aquellos que me patrocinan, ¿no? Y él lo recalca una y otra vez en el numeral
177, recordándonos de eso, de que tener cuidado de no vendernos a la política. Y creo que es algo que, ¿cómo lo sobrellevamos? ¿Cómo alguien puede encontrar los buenos cimientos? Regresando a la primera palabra que el Papa usaba mucho, considerando el pueblo, ¿cómo podemos abrirnos a una política internacional? ¿Cómo encontrar la vocación en la política? Y la segunda parte de ese capítulo está tan enraizado en las siguientes frases, que él dice: amor político, amor efectivo, la actividad del amor político, amor que integre y reúne. Y ahí me quiero enfatizar, porque él nos recuerda lo siguiente, que cuando uno ama lo que hace, cuando uno respeta lo que hace, busca la verdad en todo lo que tiene. Y San Óscar Arnulfo Romero, el gran santo de mi país, tenía una frase muy particular, y esa frase me encanta mucho repetirla, y dice: no tenemos nada que mendigarle a nadie, tenemos mucho para darle a todos, ¿no? Tenemos mucho para darle a todos. Nosotros muchas veces nos intimidamos por lo que nos falta y no nos enfocamos en lo que tenemos. Regresando al presidente de mi país, me llamó mucho la atención un gesto que él hizo de amor recientemente. Y él continuamente dice que el dólar, el billete, ajusta, aguanta cuando no hay corrupción, cuando nadie se lo roba, ¿no? Quiere decir que el dinero económico abarca, ajusta cuando no se lo roban. Y en ello, y quiero enfocarme en una situación que él hizo recientemente. Él construyó un hospital inmenso durante este proceso del COVID, como también una carretera bien importante que era necesaria de San Salvador de la capital hacia una área bien famosa de mi país que le llaman Surf City. En todos estos proyectos políticos siempre sobraba dinero, pero la pregunta es: ¿qué se hacía con el dinero? En esta ocasión, Nayib Bukele y su gabinete se aseguraron que cualquier dinero restante se iba a usar para una obra de caridad, en la cual piensas en el otro, ¿no? Te das cuenta que eres pueblo y el dinero le pertenece a todos, no a aquel que se pueda beneficiar de ello. Y me llamó mucho la atención, porque lo que él hizo con este dinero sobrante lo puso a beneficio del pueblo, haciendo una obra bien impresionante en la cual le construyó casas a personas que le habían perdido por unas inundaciones y deslaves, en una zona más segura, en la cual le da casas, pero no solamente una casa, sino que enmueblada, con la posibilidad de un garaje donde él ve que el pueblo puede crecer. Y ahí está el verdadero amor, ¿no? La unión y la participación común, en la cual él toma fondos que incluso se los pide a los partidos políticos de El Salvador, y no se lo autorizan para hacer esta obra de necesidad para el pueblo, pero el dinero restante de esas obras del hospital y de la carretera lo usa para el bien común, ¿no? Y esa es una participación en la cual nosotros debemos de aprender de lo que el Papa Francisco nos trata de inducir. En ese capítulo él va concluyendo con la siguiente frase que me llamó mucho la atención: también en la política hay espacio para amar con ternura. Y qué lindo, ¿no? La medida de la política no se debe en los grandes éxitos, sino que en amar. Con eso creo que se resume todo lo que debe ser una mejor política. No es tanto cuánto yo hago, sino que cuánto yo amo. Y con eso doy pausa al primer capítulo que estoy compartiendo con ustedes, que es el capítulo 5, una mejor política, y doy paso al capítulo 6, lo cual es el diálogo y la amistad social, ¿no? Con ello, el Papa inicia hablando de la importancia del diálogo, que el diálogo es la base de la comunicación, pero no cualquier comunicación, porque, como lo decíamos anteriormente, estamos más conectados, pero menos comunicados. Y ahora viene lo esencial de lo que el Papa Francisco dice, especialmente su enfoque primordial es hablar un poco, sondear un poco las redes sociales.
los medios de comunicación actual, lo cual las personas ahora estamos tan conectados a ellos. Y como les decía hace un momento, los jóvenes antes se cansaban de ellos mismos, los estudiantes de nuestros colegios, y buscaban encontrar las redes para conectarse. Ahora, el Papa lo que busca y lo que quiere es que descubramos nuevos medios para comunicarnos, ¿no? Dice lo siguiente, que ahora las redes sociales muchas veces pueden ser fácil e inútilmente usadas para opiniones, pero no para establecer diálogo. Y eso nos damos cuenta. ¿Cuántas personas hoy continuamente están poniendo fotos y cosas en particular que cuan pronto te la critican, tú reaccionas, ¿no? Y te molestas? No estableces un diálogo. Lo que quieres es prácticamente establecer tu opinión de lo que estás diciendo, pero cuando te contradicen o establecen una conversación a lo cual va contrario a tu pensar, a tu sentir, tú reaccionas negativo. ¿Por qué? Lamentablemente, en los medios de comunicación lo que se ha forjado es que la gente sea como yo quiero, que la gente me vea como yo me imagino ser, pero no permitimos a que nos reten, a que nos digan, eso puede ser diferente. Y ahí viene una frase espectacular que todos tenemos que parar para meditarla. El Papa dice en el numeral 205, dice, la Internet es un don de Dios. La Internet es un don de Dios. No podemos aceptar un mundo digital diseñado para explotar nuestra debilidad y sacar afuera lo peor de la gente. Es un don de Dios, pero no debe ser usado para sacar lo peor del humano. Entonces, por lo tanto, nos invita a un diálogo común en el cual no nos aferremos simple y sencillamente a que las redes sociales es el medio como yo me presento, sino que a través de ello nosotros podamos sacar lo mejor de lo que yo soy y ver lo mejor de lo que las otras personas son. Ahora, otro punto bien importante que él desarrolla es el fundamento del consenso. En este fundamento del consenso también él nos invita a que nosotros estemos dispuestos a desenmascarar, ¿no? Y con ello habla de que sabemos que muchas personas, como te lo estaba diciendo hace un momento, se esconden detrás de una fachada, se esconden detrás de una fotografía. A Photoshop y todas estas cosas nos hacen diseñar cosas que son una falsedad. Y a través de ello, el Papa nos recuerda que estamos llamados a buscar la verdad, a recordar, como lo decíamos, que todos somos iguales, que no existe bien y el mal, solo ventajas y desventajas, que es el problema de las cosas que a veces usamos. Y por último, él me llama mucho la atención algo bien singular, único y trascendental que me conmovió cuando lo escuché a él hablar sobre esto, ¿no? Y cómo desarrollar una nueva cultura, cómo hacer una cultura de encuentro. Y recuerda, a través del numeral 215, nadie es invisible. Nadie es invisible. Todos tenemos una persona. Y todos debemos desarrollar una cultura de encuentro. ¿A través de qué manera? A través de la amabilidad. Y esa última sección creo que resume todo lo que él trató de decir sobre este capítulo tan importante, sobre el diálogo y la amistad. Él lo dice de la siguiente manera, ¿no? Que hay que ser amable. Y San Agustín, en una de sus frases, me encanta lo que él dice sobre la amistad, sobre la otra persona. Dice, un amigo es la mitad del alma. Es la mitad del alma de una persona. Y cuando tú eres amable, cuando tú eres la persona más auténtica posible, la palabra amabilidad es como la potencia de llegar a amar a alguien. Nos damos cuenta que cuando nosotros nos encontramos en el supermercado, cuando estamos haciendo una diligencia, tendemos a ser bien amables para conseguir lo que quiero. Y el Papa lo que nos recuerda es eso, que no debemos de cansarnos o no debemos dejar de esforzarnos
en ser personas amables, que busquemos la sociedad, y con ello hace hincapié a la palabra de Dios, ¿no? A Gálatas, donde nos recuerda que el amor todo lo puede. Y nuestro ideal siempre debe ser enfocarnos a amar y a ver a la persona con ojos de amor, de amabilidad. Y así podemos encontrar lo mejor del que yo soy y lo mejor del que veo en el otro. Gracias. Excelente, Fray Manuel. Estos capítulos son sumamente importantes. Primero porque de uno de ellos sale el lema de nuestra semana, amor que integra y reúne. De ahí es que salió el lema de esta semana de la Escuela Católica. Me parece importantísimo, ¿no? Hablábamos sobre la política y la mejor política. Y si fuéramos a la definición de lo que es política, dice que es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en un grupo, pero que es la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad, el bien común. O sea, esa mejor política a la cual el Papa Francisco nos convoca es precisamente a su origen de lo que es la política, buscar el bien común a través del amor. Así que es fundamental. ¿Qué tienen que decir nuestros hermanos sobre esto? Sí, hermana Lizzy. Yo por esa línea lo que pensaba era que tal vez deberíamos hacer algún tipo de proyecto para que nuestros políticos vayan a visitar y a conocer el estilo de gobernanza del Salvador con esos dos ejemplos que nos brinda el hermano, ¿verdad? De su país de origen, que me parece que son, ¿verdad? Ricos. Ese cómo realmente destinar el dinero a donde realmente es necesario, ¿verdad? Así que creo que nuestros políticos o nuestra clase política debería de mirar no tanto hacia el norte, sino, ¿verdad? Tal vez un poco hacia el oeste, ¿verdad? Un poco más a lo horizontal de nuestra latitud para poder entonces conocer otros estilos. Y adicional, me llama mucho la atención el aspecto de los medios de comunicación, ¿verdad? Las plataformas, donde de algún modo nos hacen invisibles a la responsabilidad, ¿verdad? Porque me puedo escudar, un poco lo que decía Padre Samuel también al principio, no, me puedo escudar a través de esa red de comunicación virtual, pero también cómo me hace mostrar un rostro que tal vez no soy. Es lo que anhelo, pero entra en choque, ¿no? Ese no entrar en diálogo con el otro. Y cómo desde la familia, desde la educación, tenemos ese gran reto y ese gran balance, ¿verdad? Por un lado, ser responsables con la política, ¿verdad? Con ese bien común, que no es únicamente para los políticos, sino también para nosotros como sociedad puertorriqueña, y también ese manejo y uso, ¿verdad? De los medios de comunicación, que sean una oportunidad de vínculo, no necesariamente de crear mayor frontera. Perfecto. Yo creo que todos los que hemos trabajado o hemos pasado por la escuela, recordamos esa hojita de deméritos, ¿verdad? Que se usa para que el maestro señale y mande a casa un aviso sobre la mala conducta. Pero el 50% de la hoja es de mérito y tenemos que rescatar ese poder valorar lo bueno que también hay en cada persona. El comunicar los testimonios de buenos políticos, de buenos empresarios, de buenos jefes de familia, de buenos trabajadores que contrastan con lo que a veces solamente sale en los medios, que es lo malo. El reenseñar lo bueno que hay en la política, en el mundo social, en la economía, en la tecnología, en la sexualidad. O sea, no podemos quedarnos solamente con una historia, como a veces, ¿verdad?, puede pasar, uso esa clase de referencia, donde se señalan solamente las guerras y conflictos entre los países, olvidando toda la bondad y todas las cosas buenas que han pasado a través de los años. Así que un poco reenfocar la educación a demostrar que hay una buena política, que hay una buena economía, que hay una buena sociedad. Yo creo que eso es clave, nosotros como educadores. Bueno, yo escuchando a Fray Manuel, pensaba, me venía inmediatamente la carta pastoral que publicó en agosto, a finales de agosto del año pasado, Monseñor Roberto, sobre pandemias y elecciones generales. Uh-huh. Él allí también utilizaba este aspecto de la política como un acto de caridad. Es una tradición de la doctrina social de la Iglesia, de Pío XI, si no me equivoco, lo cita allí Monseñor Roberto. Es un acto
acto de caridad. O sea, que tú ves la política como un acto de amor, como una decisión. Entonces ahí lo que Fray Manuel mencionaba sobre la cuestión de la vocación, muchos de nuestros políticos llegan a la política no por vocación, sino por oportunidad, por ahorita la noticia que salió sobre el nepotismo que hay en el gobierno puertorriqueño, que salió ayer o hoy, ¿no? Llegar a la política por oportunidad, por una poltrona, por un poder, por una posibilidad, eso es cruel porque lo que hace es que destruye la sociedad. Entonces, en la escuela católica yo me preguntaba Monseñor allí tiene un capitulito dentro de esa carta pastoral que se llama Rehabilitar la política, es cómo la corrupción es una lacra social y cómo nosotros a través de la escuela católica podemos hacer que los jóvenes deseen ser políticos, dice Monseñor allí. Cómo que los jóvenes deseen ser presidentes, deseen ser senadores porque aman a su pueblo, porque lo quieren ayudar, porque lo quieren restaurar. No, solamente tú escuchas, sí, abogado, médico, policía, pero no enseñamos a nuestros jóvenes a amar la política como un acto de vocación o como un acto de caridad. Y yo creo que eso es una tarea que debe la escuela católica. Definitivamente, quiero puntualizar dos ideas. La primera, que si nosotros hacemos, vamos a decir que un estudio de nuestros políticos en Puerto Rico, un gran % de ellos estudiaron en escuela católica. Son estudiantes que provienen de escuela católica, de nuestras escuelas. Hay que analizar qué hicimos bien o qué no hicimos tan bien para tener los resultados que tenemos, pero en esa misma línea del Padre Samuel, enseñarles que la mejor política es aquella que se da para servir con amor a los demás, no porque queramos tener posiciones ni ventajas, ¿verdad?, de los puestos que tenemos en el poder. Y por otro lado, mencionaba en esta parte el Internet como un don de Dios. Yo creo que nuestros hermanos maestros que han estado trabajando durante todo este tiempo a través del Internet, que a lo mejor al principio no veían el Internet como un don de Dios, a lo mejor lo veían como todo lo contrario por todas las dificultades que traía consigo esta nueva modalidad en la cual nos tuvimos que enfrascar para poder dar nuestras clases y continuar con el proceso de enseñanza. Pero mirar, yo siempre he dicho que dentro de toda esta situación tenemos que mirar lo positivo de todo lo que estamos viviendo, incluso del uso de la tecnología, pero ahora planteándonos como un don de Dios. Así que eso es sumamente importante. Bien. Así que, Fray Manuel, muchas gracias por su participación. Agradecemos sus comentarios sobre estos dos capítulos que tenemos. Se queda con nosotros ahora el profesor Jesús Quintana, quien va a estar trabajando con nosotros los últimos dos capítulos de la encíclica, el primero, Caminos de Reencuentro, y el otro, Las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Así que, Jesús, son todos tuyos. Saludos nuevamente. Cerramos ya, ¿verdad?, esta reflexión que hemos estado realizando de este documento del Papa. El título del capítulo 7 nos da dos claves para conseguir la fraternidad y la amistad social. Primero dice que hay caminos, por tanto no es algo que sea de forma instantánea, mágica, al momento. Supone un poner en marcha, supone dar unos pasos, supone saber hacia dónde ir. Y además reconoce que podemos llegar al mismo sitio partiendo desde lugares distintos. Es más, por sendas distintas. Hay caminos de coincidencia. El segundo elemento, que está en el título también, es que son caminos de reencuentro. Por tanto, se trata de volver de recuperar algo. No es algo que nos toca hacer solos. De hecho, no se puede lograr solos. Yo creo que el Papa insiste mucho en eso. Sino que es algo, y aquí pues entra evidentemente el elemento sobrenatural, que Dios ya ha hecho por nosotros. Dios hizo por nosotros. Dios realizó para nosotros. Dios nos hizo seres en relación. Dios nos dio una capacidad de poder establecer relaciones interpersonales, familiares o sociales. Y nos toca recuperar eso que hemos perdido. La fraternidad y la amistad social forman parte de ese plan original de Dios.
Y es posible. Yo creo que el Papa, no solamente en este documento, sino a través de todo su pontificado, ha apostado mucho por la esperanza. Hay esperanza, se puede lograr. Hay sombras, pero hay luces. Hay mal, pero hay bien. Hay gente y proyectos que van destinados a no permitir que progresemos, pero hay personas y proyectos, instituciones que están dedicados en cuerpo y alma a lograr que esto suceda. Quizá resumo sobre todo este capítulo 7 en 3 palabras: verdad, paz y reconciliación o perdón. Verdad. Es una verdad que el Papa propone. Para poder conseguir la fraternidad social tenemos que andar, promulgar, defender, buscar, compartir la verdad. Una verdad que mira al pasado no para olvidarlo, sino todo lo contrario, para asumirlo. Y el Papa habla de una memoria penitencial. Honra la memoria de las víctimas. Reconoce y da a conocer lo que pasó. Respeta el proceso del otro, ese proceso de sanación que es distinto en cada persona. Es una verdad fundamentada en hechos históricos, concretos, sin engaño, reconociendo lo que pasó, los protagonistas, los responsables, declarándolos públicamente si es necesario. Es una verdad, decía hace un momento, que reconoce no solamente los horrores, sino lo bueno que hay. Una verdad que comprende plenamente la identidad, el pensar, el sentir de la otra persona, del otro. Por tanto, evita los prejuicios, evita la generalización, mira el comportamiento del otro, no solamente desde la violencia o desde el mal que puede provocar, sino desde la violencia o el mal que ha recibido y que provoca entonces quizás esa respuesta. Es una verdad que evita que cada uno pierda su identidad, acentúa la identidad de cada uno, acentúa la diversidad. Y finalmente, es una verdad que coloca en el centro a la persona humana, a su dignidad y al bien común. El Papa dice, sin este elemento de verdad no es posible la paz, no es posible la fraternidad, no es posible la justicia, el perdón, la reconciliación. El segundo elemento es precisamente la paz. Y es hermoso como el Papa propone la paz como toda una transformación artesanal. Nos invita a ser artesanos de la paz. No es algo, nuevamente, que aparece de forma instantánea. Es un proceso, es un esfuerzo. La paz es una obra de arte. Cuando uno va a nuestras ferias artesanales, los diferentes pueblos, si uno no ve o no conoce el trabajo que supone hacer esa pieza que está allí, uno puede infravalorarla. Esto tan caro. Pero cuando uno ve o uno conoce el trabajo que da tallar esa pieza, pintar ese cuadro, armar esa escultura, uno entonces es capaz de valorarla, de admirarla, de reconocerla. Esta paz, el Papa dice, no es posible, otra vez, sin la verdad, sin la justicia, sin la reconciliación, sin la misericordia. No se puede tener una sin las otras. Es una paz que está basada en el servicio, no en la dominación, en el compartir, no en el egoísmo. Es una paz que está situada, anclada en la unidad de todos, no en el individualismo, en el tribalismo, en los nacionalismos cerrados, en las agendas privadas, egoístas, individualistas, tampoco en el fatalismo o en la indiferencia, sino que parte de un principio común. Propone el Papa la paz como una asignatura siempre pendiente, algo que tenemos que trabajar constantemente y que no solamente une a los enemigos, sino que busca el reencuentro de todos y todas, especialmente de las víctimas, especialmente de aquellos que han sido afectados por la falta de paz, por la falta de justicia, por la inequidad. Por último, el tercer elemento es la reconciliación y el perdón. Ya decía que un perdón que no olvida. El Papa en el punto 251 dice,
los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que les ha perjudicado. Precisamente porque no olvidan lo que pasó y están conscientes de las consecuencias de ese acto. Reconciliación a través del diálogo, que no es renunciar a los derechos propios, que no deja al otro que se mantenga en su error, que continúe haciéndose daño o haciendo daño a otros. No busca la impunidad, pero tampoco parte de la venganza o de la ira o del coraje o del odio. Vencer el mal con el bien, es lo que el Papa propone. Invita al otro a la transformación. Se perdona de verdad. Y en este sentido, hablando de reconciliación y de perdón, el Papa toca dos puntos, dos aspectos, el tema de la guerra y el tema de la pena de muerte. Y para ambos ofrece o da la misma reflexión, ¿verdad? Él dice, la solución o la consecución de la fraternidad, de la justicia, de la paz, no puede ser utilizando, valiéndonos o de la guerra o de la pena de muerte. Llama a la guerra la negación de todos los derechos, la derrota ante el mal, el fracaso de la política. Estábamos ahora mismo compartiendo sobre ese tema. Se nutre de la ambición, se nutre de la perversión de las relaciones interpersonales, del miedo, del abuso de poder. Yo creo que el Papa lanza con voz profética dos grandes gritos. No hay cabida para la guerra por causas humanitarias, preventivas, defensivas. No hay guerra justa. Siempre la guerra supone una pérdida, unas víctimas, un mal. Y por otro lado, el otro grito también dice, la pena de muerte es la guerra contra la persona, la guerra personalizada. Y pide, ¿verdad?, que ojalá se pueda abolir esta situación en todo el mundo. ¿Qué logramos si tenemos estos tres elementos? Paz, verdad, reconciliación y perdón. Pues el Papa habla de que podemos lograr entonces una síntesis armoniosa, capaz de reconocer la realidad desde distintas posturas, al otro como un agente activo, al otro como protagonista, al otro como capaz de aportar. Habla de una esperanza común, lograda precisamente, no desde arriba, sino por todos esos artesanos de paz, ¿verdad?, que es la invitación que nos hace a todos. El capítulo 8, con el que cierra este documento, parece, ¿verdad?, decirnos, si todo esto que hemos visto debe ser el deseo y el esfuerzo de todo ser humano, es aún más tarea pendiente para el creyente. Precisamente las distintas religiones enseñan, defienden esa comprensión del ser humano relacionado a Dios, al ser sobrenatural, a los otros, a la realidad sobrenatural, vida eterna, muerte. Todas están de acuerdo en la sacralidad de la vida humana, el rechazo a la violencia o al odio, la búsqueda del amor. Por tanto, son más las razones que nos unen que lo que nos diferencian. Y hay un factor que él menciona en este capítulo final, dice, el poder comprender, el poder lograr la hermandad no es fruto de la razón. La razón puede aceptar la igualdad, la razón puede lograr la convivencia, pero la hermandad solamente se consigue desde la convicción, desde la fe, desde la afirmación del creyente. Yo, verdad que la catequesis a veces con niños, pero también con adultos, le suelo preguntar, le digo, ¿qué nos ha revelado Dios? ¿En qué consiste la revelación de Dios allá, verdad? Si uno se pone en estas clases de teología, en todos los niveles, desde catequesis, clase de religión o incluso a nivel ya ¿verdad?, más profundo. Y salen muchas respuestas. ¿Qué nos ha revelado Dios? Dios nos ha revelado dos cosas. Me gusta sintetizarlo así. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? Dios es nuestro Padre. Por tanto, nosotros somos sus hijos e hijas. Por tanto, consecuencia directa, somos todos hermanos. Si nosotros logramos contagiar a otros de esa gran verdad,
Todos somos hermanos, por tanto no hay cabida para la injusticia, para la inmoralidad, para el abuso, para la falta de comprensión, la discriminación, el odio, porque al final todos somos hijos del mismo Dios. Entonces el Papa dice, si quitamos esto, cualquier otra consideración humana queda así como media subjetiva, queda trivializada. Gana el que más poder tenga, el que más ruido haga, el que más duro pegue, porque entonces cada uno está por su lado. En este último capítulo, el Papa hace una llamada también profética y le dice a nosotros, ¿verdad? A la Iglesia Católica, pero también a todas las religiones, que debemos encontrar causas de diálogo, que debemos valorar lo bueno y santo que hay en cada religión, que debemos exigir la libertad religiosa para todos y en todas partes, que debemos caminar unidos y crear espacios para conversar y para actuar juntos. Finalmente, termina, ¿verdad?, diciendo, no hay espacio ni para la violencia, ni para el odio, ni para el fundamentalismo. Y una frase que menciona de la guerra, y un poco también lo podemos aplicar a estas luchas religiosas que a veces hay, que mencionaba el padre Samuel en un momento, no estamos viviendo una guerra a pedazos, sino que se vive una guerra mundial en pedazos. Y la guerra nos toca a todos. Entonces, lo que quizás pensamos que no nos afecta porque sucede en otra latitud, llegará también su implicación hacia nosotros. La llamada es entonces a hacer fermento de fraternidad, de paz y de unidad. El creyente como el no creyente, pero evidentemente a nosotros como creyentes, como educadores, pues nos toca quizá una mayor responsabilidad porque tenemos esa convicción, porque tenemos esa fe, porque hemos recibido de Dios esa revelación. Agradecido, Jesús, por la luz que nos has dado en estos últimos 2 capítulos de la encíclica. A ver, ¿qué tienen que decir nuestros hermanos sobre lo que nos ha compartido Jesús en este ratito? Bueno, yo compartiría diciendo que me gustó lo que dijo el profesor Jesús, iniciar procesos. O sea, la cultura del encuentro o los caminos del reencuentro no se dan por momentitos de encuentro y ya basta, sino iniciar procesos y crear cultura. ¿Cómo crear cultura de que la fraternidad sea un encuentro? Lo otro que me hizo pensar en la tercera parte de la reconciliación, en el perdón y el olvido, ese número es uno de los que más me ha gustado, es quien perdona no ha olvidado, sino que renuncia a ejercer violencia. Ese me ha fascinado ese pedacito. Sobre todo ahora que el Papa va a viajar a Irak, donde un lugar que ha sido golpeado durante todos estos años de mucho dolor. Y el Papa no tiene miedo de ir a esos lugares de periferia, a esos lugares del descarte, para llevar un mensaje con su presencia y tiene valor en hacerlo. La semana pasada hubo ataques al aeropuerto con misiles en Irak y uno dice, si a mí me dicen, yo como que me lo pienso 2 veces en ir allá, que voy llegando y me tiran un misil, ¿no? El otro, cuando ya terminaba el profesor, hablaba sobre la fraternidad y me venía a la mente las palabras de la ilustración, ¿no? Fraternidad, libertad, igualdad. Esto que el Papa quiere hacer aquí con Fratelli Tutti no es una fraternidad de la ilustración agnóstica y masónica, sino como bien decía el profesor, es basada y fundamentada en Jesús, que se revela y que nos revela al Padre y que nos revela quiénes somos nosotros. Ese es el pie de fuerza para esta reflexión del Papa. No es ni masónica ni agnóstica de una fraternidad sin Dios, sino con Dios. Excelente. Sí. Pensaba, bueno, entre las cosas que mencionó Jesús, o algo que me captó, ¿verdad?, la atención es el aspecto de la paz, ¿verdad? Esa paz que no es enajenación, o sea, no es porque me siento tranquila porque estoy enajenada de todo lo que está ocurriendo, no, estoy consciente de todo lo que está ocurriendo y estoy buscando formas distintas de poder afrontarlo o confrontarlo, ¿verdad? No desde aumentando la violencia, sino renunciando justamente a la violencia. Entonces eso me hacía pensar, ¿verdad? Me quedé yo creo que ahí pensando un poco más en cómo en nuestra realidad puertorriqueña poder entonces buscar la paz, anhelarla,
pero cómo lograr no enajenarnos en esa búsqueda de paz. O sea, que no caigamos en esa tendencia, ¿verdad? De, ay, para ya estar en paz, pues olvídate, me cierro a todo lo que hay, no escucho ni las noticias, no escucho nada de lo que está ocurriendo, porque eso me abruma y por tanto ya me cierro. No, es una paz que nace justamente de buscar un encuentro distinto, una propuesta diferente que no niega, ¿verdad? Eso que ha sido lastimoso, eso que ha sido doloroso, pero no lo niega, no para seguir hiriendo, ¿verdad?, a la persona o a uno mismo, sino justamente para buscar otras formas. Y eso, yo creo que va a ayudarnos como pueblo, ¿verdad?, también a vivir una paz, profunda, ¿verdad?, pero no enajenada, que es sobre todo yo creo que es una de las cosas que el Papa nos reclama casi siempre, ¿verdad?, no enajenarnos a lo que está ocurriendo, abrirnos a lo que está ocurriendo, pero desde lo que somos como cristianos, tener las herramientas para poder afrontarlo. Gracias, profesor Quintana. Me llamó mucho la atención la imagen que ustedes son de ser artesanos de la paz, ¿no? Y con eso tengo que hacer mención a una frase que la dice Santo Tomás de Aquino: quien dice verdades pierde amistades, ¿no? Ujú. Y cuando uno busca la paz, cuando uno busca hacer lo correcto, naturalmente se va a encontrar con personas que te van a abandonar. Pero un artesano, cuando se enfoca a hacer una pieza perfecta, está dispuesto incluso a dañarse sus manos. Y a veces nosotros el dolor es algo que lo huimos. No nos damos cuenta que el sufrimiento, el dolor es algo redemptivo. Entonces la paz se consigue, pero no es una paz que viene sin ningún sacrificio o dolor o lamento. Entonces, me encanta, me quedo con esa imagen bien hermosa de ser artesanos de la paz a través de la construcción mutua y sobre todo el apreciar el sacrificio de los demás y el de nosotros mismos. Mencionaba hace un ratito la importancia de la escuela católica y precisamente en este enfoque de lograr caminos de reencuentro. Nosotros en nuestras escuelas católicas, el 100% de nuestros estudiantes no son católicos, el 100% de nuestros estudiantes no son cristianos. Nosotros recibimos una diversidad de estudiantes, una diversidad de familias y nos corresponde a nosotros como escuela católica, a través de lo que hagamos, el lograr caminos de reencuentro, el lograr que ese deseo de que la religión promueva la fraternidad en el mundo, lo tenemos en nuestras manos, lo podemos empezar a hacer desde nuestras escuelas, desde nuestros espacios, y modelando eso a nuestros estudiantes y sus familias es que vamos a lograr que el mundo finalmente logre entender lo que debe ser esto de la fraternidad y de la hermandad para todos. En definitiva, esta encíclica tenemos todavía mucho más. Yo creo que si la leemos y la releemos, le podremos ir sacando mucho más contenido y muchas más enseñanzas por la urgencia de la situación en la que estamos viviendo, de estar más conectados pero ser menos humanos. Dice el Papa Francisco: soñemos con una única humanidad, como caminantes en la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra, que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Así que eso es lo que tenemos que realzarnos dentro de lo que hacemos diario, que todos somos hermanos, somos parte, somos colaboradores de esta misión que el Señor nos ha puesto en las manos y que tenemos la gran oportunidad de, desde la escuela católica, hacer la diferencia. Yo quiero agradecerles infinitamente a Jesús, a hermana Alicia, al padre Samuel, a Fray Manuel, el tiempo que han sacado para estar con nosotros, el compartir con nosotros esta experiencia de darle una mirada a esta nueva encíclica del Papa Francisco, porque mencionaba, podríamos hablar mucho más sobre este tema. Así que gracias infinitas de parte no solamente de las escuelas católicas en la Arquidiócesis de San Juan, sino de todas las escuelas católicas en Puerto Rico, por su tiempo, por su disposición y por haber dado el sí para tener este encuentro en la mañana de hoy. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a todos, ¿verdad? A los cuatro panelistas que han sido excelentes en esta reflexión sobre la encíclica, donde predominó, ¿verdad?, el respeto por las diferencias, afianzar nuestra identidad, la verdad, que la verdad sea lo que prevalezca en nuestros corazones,
el perdón sobre todo y la paz en estos momentos que estamos viviendo tan duros, ¿verdad? En nuestra sociedad. Así que el llamado también es a seguir trabajando por nuestros niños y jóvenes para, en cierta manera, rescatarlos espiritualmente en este momento en que ellos lleguen a nuestras escuelas, que vienen de este encierro de la pandemia. Y sabemos también que hay muchos estudiantes que están deprimidos y con muchas ansias de volver a las escuelas, así que tenemos una tarea con nosotros. Yo le agradezco, ¿verdad?, al Secretariado Interdiocesano de Educación Católica, ¿verdad?, por la coordinación de toda esta semana que la concluimos aquí. Así que muchas gracias a todos y ¿verdad?, por estar disponible para nosotros en la Superintendencia de San Juan. Muy bien, agradecido siempre. Esperamos que todas las actividades que se han llevado a cabo durante esta semana hayan sido de bendición. Una semana de escuela católica distinta. Yo creo que pues, es la primera vez que hemos tenido que hacer todo de manera virtual, pero sabemos que desde cada diócesis con el corazón en la mano hemos dado el todo para que estas actividades se pudieran hacer. Así que muchas bendiciones a todos en nuestras escuelas católicas en Puerto Rico y nuevamente el agradecimiento a nuestros panelistas en el día de hoy. Para cerrar, muchas gracias. Vamos a tener un video de la Confederación Interamericana de Educación Católica sobre el tema de la igualdad, el lenguaje del amor. Así que los dejamos con eso para cerrar con nuestra semana. Ci serve il coraggio di generare processi che assumano consapevolmente la frammentazione esistente e le contrapposizioni che di fatto portiamo con noi. Il coraggio di ricreare il tessuto di relazioni in favore di un'umanità capace di parlare la lingua della fraternità. Il valore delle nostre pratiche educative non sarà misurato semplicemente dal superamento di prove standardizzate, bensì dalla capacità di incidere sul cuore di una società.